afrontamos, nos ponemos frente a las dificultades que nos coloca la vida. Así nomás. Seguramente muchos de quienes hoy nos están viendo ya han tratado de experimentarla y ya saben de qué se trata. Bien, Diego, estamos hablando casi, diríamos, en esta capacidad que tenemos los seres humanos o que nos tenemos que poner a encontrar de hacer frente a la adversidad y reconstruirnos, si se quiere. Exactamente. Mira, había un filósofo griego muy antiguo, Epícteto, que decía que a las personas no nos afectan los hechos, sino la forma en realidad en la cual nos enfrentamos a ellos. Y en el caso de la resiliencia hay cuestiones que hoy sabemos que son muy importantes y que fundamentalmente tienen que ver con contestarnos a esa pregunta que uno diría, bueno, ¿y de qué depende la resiliencia? ¿No? La resiliencia depende de muchos factores, dependen de factores que vienen de nacimiento con nosotros, con nuestra personalidad, si somos introvertidos, si somos extrovertidos, pero también depende mayoritariamente del entorno que nos ha rodeado, en el cual hemos crecido, nos hemos educado y nos han o no contenido de chicos. Fundamentalmente, esto tiene que ver con las primeras 2 décadas de vida, con cómo nos han acompañado y nos han contenido, como decía, nuestros amores, nuestros afectos más primarios y cómo nos han ayudado en esos momentos de la vida a de alguna manera gestionar estos eventos adversos, estos riesgos, estas situaciones estresantes que, si bien no ponen en peligro la vida, de alguna manera constituyen riesgos. Esto es fundamental y claramente nos condiciona al resto de la vida, especialmente en momentos como estos que estamos viviendo, donde hay una amenaza externa, donde estamos en una situación de contingencia que implica permanecer en casa y que de alguna manera tenemos que pensar que ese permanecer en casa tiene que ser ni más ni menos que un ejercicio de nuestra propia libertad para gestionar un riesgo, y no solo gestionar un riesgo propio, sino pensar en que nos cuidamos nosotros, cuidamos a nuestra familia y por supuesto cuidamos a la comunidad. La resiliencia surge básicamente cuando nos encontramos ante un proceso adverso, ahí es cuando nos damos cuenta que somos capaces de resolverlo o surge en algún otro momento antes. Fundamentalmente surge en el momento en el cual nos encontramos frente a esta situación que de alguna manera nos saca, nos quita de esa zona de confort, ¿no? Esa zona de confort que también es un concepto que tiene que ver con esa temperatura ideal en la cual desarrollamos nuestras vidas, que suele estar entre los 18 y los 23 grados de temperatura, ¿no? Esa zona de confort de alguna manera implica una situación de comodidad, donde no hay riesgo, donde nos sentimos a gustos, pero también tenemos que saber que nosotros, los seres humanos, como personas, pero también como especie, hemos prevalecido a lo largo de la historia y nos hemos de alguna manera constituido como la especie dominante del planeta en base a un fenómeno muy bien descrito por Darwin, ya en el 1850, donde hablaba de la necesidad de adaptación, que fíjate vos que de alguna manera es la amenaza a la cual nos está confrontando este nuevo virus. No estamos adaptados, nos está trayendo sufrimiento, nos está trayendo enfermedad y de alguna manera la resiliencia implica cómo nos estamos afrontando o cómo nos estamos enfrentando a esta nueva amenaza en un momento en el cual solamente tenemos nuestras conductas sociales para enfrentarlo y también nuestro sistema inmune. Todavía no tenemos recursos como puede ser, por ejemplo, una vacuna o determinados medicamentos, como nos ha sucedido con otros problemas de salud. Diego, sin lugar a dudas, cuando hablamos de resiliencia hablamos también de ese momento, ¿no?, que llega después, que nos moviliza, digo, porque podemos hablar, por ejemplo, y lo hemos hablado en este contexto de pandemia, y mucho se ha hablado en charlas de videollamada y a través de las redes sociales, diciendo esto nos va a cambiar a todos, esto nos va a modificar, esto no va... Ahora, si nos vamos no a un contexto de pandemia, pero sí, por ejemplo, al caso de padres que perdieron a sus hijos, cómo se volvieron ellos a través de esta pérdida en grandes precursores de la defensa de los derechos de los jóvenes o en un montón de cuestiones. Digo, esto habla de resiliencia también. Correcto. Yo creo que todas situaciones como las que estamos viviendo, las que vos mencionás, implican también en el momento en que se sale de ese principio de shock, de esa crisis, debería implicar
un aprendizaje, debería implicar un crecimiento, que es una forma, como vos decías, de generar una resiliencia positiva. La realidad es que, ya te digo, no todas las personas tienen esa capacidad, pero lo ideal es que podamos generarla. ¿Cómo la generamos? En algún momento... Te comentaba en algún momento esas condiciones que ya vienen con nosotros, ¿no? Pero también hay condiciones externas que podemos buscar. Yo en general siempre les suelo decir a mis estudiantes, a mis alumnos en la facultad o a los pacientes inclusive, que si en determinado momento uno como médico de cabecera no está en la posibilidad de ayudarlos, hay que buscar ayuda. Y esa ayuda muchas veces tiene que ver no solo con la necesidad de un profesional, de un terapeuta, sino que tiene que ver con poder hablar con algún amigo, con poder pedir ayuda a un vecino, con apropiarse de alguna forma de esa red de sostén social que todos tenemos. Claro, hay personas que han sido solitarias toda la vida y quizás les resulte mucho más difícil esto, pero en general todos tenemos algún, como se suele decir, algún cable al cual poder asistir. Y la realidad es que en crisis no se vive permanentemente, porque sería prácticamente incompatible con la vida, vivir en un estado de alerta tan importante. Hoy es importante que desde la política pública, en todo caso nuestros gobernantes, también nos ayuden, y que nos ayuden con certezas, nos ayuden a bajar la incertidumbre, nos ayuden con comunicación responsable, eso que lleva mensajes de seguridad, digamos, y de alguna manera de un horizonte en el cual vamos a salir a la población que hoy de alguna forma estamos acatando las normas que nos imponen. Diego, sin lugar a dudas, me dejás abierto para decir algo que tiene que ver con una cuestión personal también, es decir, de cada uno de nosotros. Empezar a tener cuidado de no estar todo el tiempo mirando cualquier tipo de información que circula a través de las redes, estas que generan pánico, que generan temor, contando el número de muertos, contando esto. En realidad buscar la otra cara, más allá de que insistimos con esto, ¿no? Los medios de comunicación deben ser y tienen que serlo muy responsables a la hora de emitir su información o la información. También nosotros como espectadores o como oyentes o como lectores debemos tener en cuenta que hay cosas que tenemos ya que dejar de ver, porque sin lugar a dudas no hay resiliencia que aguante si vemos todo lo que circula a través de las redes todo el día. Completamente de acuerdo. Y mira, te voy a decir algo, y es cierto lo que vos decís. Ustedes, los comunicadores, tienen un rol que es fundamental. Y te digo por qué. Porque la televisión, el cable, quienes principalmente lo ven, más allá de esta audición, de este programa tuyo que es tan específico, lo ven las personas mayores. Y las personas mayores, por un lado, han sido víctimas de toda esta infodemia, como se dijo, de esta intoxicación de comunicación irresponsable que creó mucho miedo, mucho temor, mucha angustia y mucha incertidumbre. Pero al mismo tiempo es importante saber que esas personas mayores no son abuelitos, no son señores o señoras a las cuales hay que gritarle o hay que tutearlos. Son personas que tienen una experiencia de vida, un capital de salud y sabiduría muy importante, que tienen derechos, que les gusta decidir por sí mismos y que por sobre todas las cosas han atravesado a lo largo de su vida muchos momentos difíciles y son muy resilientes. Tal cual. Y hay que escucharlos, hay que preguntarles qué tienen miedo, cómo se los puede ayudar, pero por sobre todas las cosas hay que dejarlos decidir por ellos mismos porque saben cuidarse y saben mucho mejor que nosotros de qué se trata el riesgo de vivir. Tal cual. No me canso de repetir una frase que tenía yo, mi abuelo me decía, yo pasé una guerra, mirá, así que habiendo pasado una guerra las paso todas. Y te daban sí, completamente. ¿No? Diego, te agradezco muchísimo este ratito, este tiempo y retomemos el contacto para seguir aprendiendo un poquito más desde tu punto de vista, desde tu sabiduría, porque la verdad que es muy interesante. Yo te agradezco muchísimo. Un gusto enorme, gracias a ustedes y cuando quiera nos volvemos a comunicar. Un abrazo fuerte a Río Negro. Ahí estábamos.